Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde os encontréis. Vamos a proceder al segundo vídeo de esa charla denominada Recursos y estrategias para la implantación del cine en el aula de filosofía. Recordad que esta charla pertenece a un curso, taller, seminario organizado por Gloria Luque Moya, y esta charla más o menos, que es más menos, fue realizada, pronunciada, en fin, el lunes 26 de junio de 2023. En el primer vídeo hicimos una introducción aludiendo a mi experiencia en el máster en formación del profesorado, donde impartí didáctica de la filosofía, y también en mi experiencia en el grado de historia, sobre todo en la asignatura didáctica de la, sobre todo en la asignatura Historia del Pensamiento Moderno y Contemporáneo, donde había prácticas que duraban 4 horas, con lo cual el material audiovisual siempre fue muy requerido y muy solicitado, y la verdad es que resultó muy bien. Siempre y cuando, por supuesto, si poníamos una película, la película, si la poníamos entera, fuera visionada fuera del aula, en un entorno, en una pantalla acorde con ese material, es decir, una película. Bien, vamos con el segundo apartado, que son los modos en los que el material audiovisual se relaciona con los temas filosóficos. Vamos allá. Bien, vamos a empezar entonces en líneas muy generales y no voy a explicar cada una de las películas o los materiales, todos no. Me voy a centrar en unos poquitos que son los que he utilizado. Y he exprimido más. El resto simplemente que os sirva a vosotros como docentes para elegir vuestros materiales, en tanto en cuanto los materiales, las películas, los elegimos los docentes porque tenemos una serie de objetivos en la asignatura y queremos conseguir una serie de resultados. A veces gustan más que otros materiales, pero va en función de los objetivos docentes que tengamos. Bien, en cuanto a los modos, me voy a centrar en 7 apartados. Y ahora voy a desplegar cada uno de los apartados. Materiales que tienen a los filósofos como objeto principal y su época, películas a partir de ciertas obras literarias, películas donde de forma explícita hay posturas filosóficas. Cuarto, material que, aunque no necesariamente explícitamente tengan temas filosóficos, pueden ser utilizados perfectamente. Aquí hay muchísimo material. Quinto, debates éticos de altura. Ahora abriré ventanas. Sexto, capaces de suscitar debates filosóficos también en el aula. Y por último, determinados directores o directoras que trasladan su formación, que son filósofos, han estudiado filosofía. Algunos no han estudiado filosofía, pero sí que imprimen en sus películas una filosofía determinada. Vamos con el primero, ese material audiovisual que puede tener como tema a ciertos filósofos en particular y su obra, o bien entender mejor algunos movimientos filosóficos. Sí que es cierto que entender a los filósofos a partir de su vida, a partir de materiales audiovisuales que nos reflejen su vida, pues nos permite comprender mejor las circunstancias, los actos, las obras. Entendemos mejor la obra de un filósofo como Hegel, de un filósofo como Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. Os invito a que
leáis este texto de María Toro, donde María recopila 10 de esas películas para que con la intención de que las disfrutemos y nos acerquemos a esas mentes filosóficas, a esas personas que cambiaron el curso de la sociedad y del pensamiento universal, que no occidental únicamente. Bueno, aquí tenemos paso revista porque no las podemos analizar, Ágora o Confucio o Destini, mal pronunciado, sobre el filósofo Averroes, Hannah Arendt, todas son excelentes películas, las obras cinematográficas de Rossellini, como Sócrates, aunque son un poco antiguas, pero sirven perfectamente. Sócrates, la película San Agustín, Cartesio, Descartes, Pascal, Marx, Wittgenstein, El día que Nietzsche lloró, que está basada en una obra literaria también. Bien, y pongo aquí un asterisco porque efectivamente Giordano Bruno fue una película que pusimos en el grado de historia, en las prácticas, a la hora de entender la historia del pensamiento moderno, el inicio de la modernidad, y fue muy revelador. No os voy a decir mucho porque prefiero, porque en otro curso pusimos la película Galileo. En algunas ocasiones la hemos puesto, que está en la web didáctica, aunque esté en la web didáctica de la filosofía, porque la utilizamos en la historia del pensamiento moderno y contemporáneo, pero la hemos volcado lógicamente en esa web como material para el docente. La obra de Galileo, se cuenta el drama, ¿no?, sufrido por Galileo al oponerse a los dictados de una iglesia conservadora y oscurantista. Esta película fue para nosotros importante porque para nosotros y para el alumnado. Fue una herramienta que estuvo muy bien, pero lógicamente es una herramienta en la que no solamente nos basamos en el visionado fuera del aula, ya sea en la vivienda de cada uno, ya que está en YouTube y podemos ver algunas personas con una gran pantalla, o bien en el salón de actos donde se puede visionar tranquilamente. No es una película larga, tranquilamente esta película, pero claro, luego pasamos un cuestionario, que lo tenéis ahí, un cuestionario al alumnado, un cuestionario donde le poníamos cuáles son las escenas. Di 5 escenas que consideres significativas. ¿Y por qué? Explica brevemente por qué son significativas. E incluso les ayudamos con una serie de preguntas. ¿En qué revolucionó Galileo? ¿Qué precio pagó Galileo por sus descubrimientos? ¿En qué mundo nació? ¿Qué concepto del universo había en aquellos momentos? ¿Qué ciudades, para que se fijen, qué ciudades están presentes en la película, qué palabras o expresiones son más frecuentes en los personajes, qué tipo de relación mantuvo Galileo con el joven novicio que le custodiaba. Luego hacíamos otro apartado de los personajes y decíamos: describe actividades que hacen, cualidades, cómo son, valores, normas de Galileo, de Bruno, de Marina, de Sagredo, de Virginia, de Barberini, etc. Y que otros personajes aparecen en la película, es decir, en la vida de Galileo. También poníamos algunas frases en ese cuestionario. Algunas frases de la película. ¿Quién las pronuncia, estas frases? ¿Cuál es su significado? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Puedes señalar alguna otra frase relevante? Razona tu respuesta. Habéis fastidiado a todos. Es peligroso, como Lutero. Sí, pero tengo que entender. Me equivoqué al creer que la Iglesia ama la verdad. Otro apartado era la historia. La historia narrada por el protagonista. Entonces, redacta un resumen de la película poniéndote en la piel de Galileo. Y luego, la película vista desde el espectador.
Redacta un comentario libre de la película que incluya las impresiones que te ha causado a ti. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué reflexiones te ha suscitado? Y bien, por último, que no significa que se acabe la historia, poníamos un complemento. Visiona el documental Galileo y Galilei y sin embargo se mueve y realiza un comentario al respecto. Y ese documental, por supuesto, lo teníamos también presente ahí en la página web. Esto es un ejemplo de lo que hacíamos con un material audiovisual. Un ejemplo que os puede servir a muchos de vosotros. Bueno, otro que utilizábamos, pero no voy a insistir para no cargar esta presentación, que nos encantó, a mí me encantaba sobre todo para el grado de historia del pensamiento moderno y contemporáneo, Alain de Botton. Alain de Botton, ya sabéis, que es un divulgador de la filosofía y que tiene un libro que se llama Lectura de las consolaciones de la filosofía. Ahí hay diferentes autores que nos pueden servir y además hay vídeos de Alain de Botton, con lo cual poníamos el texto se lo dábamos al alumnado y también lo complementábamos con un documental de la BBC sobre Nietzsche. Entre Alain de Botton, el vídeo de Alain de Botton y el documental Humano, demasiado humano, pues realizábamos una actividad en torno a Nietzsche que fue bastante enriquecedora y que podía servir luego, por eso está puesta en didáctica de la filosofía, podía servir para que los futuros profesores de secundaria o de bachillerato pudieran utilizar esta herramienta. Vamos con el segundo. Las películas pueden realizarse a partir de obras literarias que estaban filosóficamente inspiradas. Aquí simplemente destaco dos, aunque vosotros podéis decir, bueno, y otra. Bueno, El nombre de la rosa, por supuesto, de Eco y El extranjero de Camus. Hay un material audiovisual, material y películas que pueden servirnos. Pero ojo, insisto, si ponemos en secundaria o en bachillerato toda la película, ya nos hemos comido toda la sesión. Hay que ver la película fuera, hay que buscar un lugar adecuado. Y si no hay lugar adecuado, pequeños fragmentos, y que ellos vean el material fuera. Tercero, las películas pueden hacer un uso explícita, que invoquen ideas y posturas filosóficas. Por ejemplo, este material que tenéis ahí, Dark Start, La última noche de Boris Gruchenko, o distintas películas de Monty Python, incluyendo especialmente El sentido de la vida. Ahí lo dejo apuntado porque no podemos aludir a todas y cada una de las películas. Marlowe Zurita, que os comenté en el primer vídeo que tiene un material al respecto, os invito a que leáis los análisis que hace Marlowe Zurita acerca de determinadas películas. Y luego vosotros saquéis vuestras conclusiones y luego vosotros, o todo el equipo, todas las personas, realizáis individualmente como docentes determinados guiones en función de vuestros objetivos, niveles, etcétera, etcétera. Bueno, aquí os menciono el nivel 13, Abre los ojos, 2001, El séptimo sello, Stalker, o bien Ordet. Podría haceros un resumen de cada una de estas herramientas, pero prefiero abundar en las herramientas. Bueno, también La doble vida de Verónica o El show de Truman son herramientas que os pueden servir de mucha ayuda en el aula, siempre y cuando no pongamos toda la película en el aula, puesto que el aula en líneas generales tiene un monitor pequeñito, el audio no es el adecuado, con lo cual pues pierde sentido esta herramienta tan
importante. Y ahora sí que os voy a señalar dentro de no, en cuarto lugar, eso era el tercero, en cuarto y cuarto bis. Bueno, en cuarto lugar, el material audiovisual puede presentar escenarios que, aunque no hagan uso necesariamente explícito de ideas y temas filosóficos, pueden ser utilizados para investigar y discutir cuestiones filosóficas. Y aquí está la famosa película que da muchísimo de sí, muchísimo de sí, y yo no voy a resumir, que tiene mucha enjundia, 12 hombres sin piedad. Y, como no cabe decir menos, el tema de la violencia de género. Ojo, hemos analizado aquí, y tenéis analizado en la web Didáctica de la Filosofía, Te doy mis ojos, o, por ejemplo, Las elegidas. Y os voy a decir, lo veis ahí, y tenemos los cuestionarios. Hemos tenido la suerte de tener aquí en violencia de género, tanto en la web Didáctica de la Filosofía como en la web Práctica Filosófica, que os puse al principio, la colaboración de Luisa Posada. Luisa Posada, una experta en feminismo, y nos ha ayudado con el tema de la violencia de género. Bueno, el tema de la violencia de género nos ha ayudado enormemente. Bien, y cuarto bis. Cuarto bis, porque dentro de ese material audiovisual destacamos un poquito más dos películas que hemos utilizado tanto en Didáctica de la Filosofía, sobre todo el tema de la clase, o Entre muros, como una película que nos encanta, que es Todas las mañanas del mundo. Y os voy a relatar ahora por qué son importantes estas dos películas. Bien, Todas las mañanas del mundo fue una película que nos sirvió para la asignatura Historia del Pensamiento Moderno y Contemporáneo, también para Didáctica de la Filosofía, porque nos puede servir para explicar el mundo moderno, y también nos sirvió para el tema de música y filosofía. Desde luego, esta película tiene mucha enjundia. Ciertamente dura casi 2 horas, con lo cual se visiona aparte, o bien se visiona, si son 4 horas lo que tenemos a nuestra disposición, en una sala acorde, porque tiene que ser en una sala que tenga una buena acústica y un buen sonido. No podemos poner en un ordenador esta película Todas las mañanas del mundo, que relata la relación entre Saint-Colombe y Marie Marais. Bien, tenéis ahí en la web Didáctica de la Filosofía un cuestionario, y tenéis un análisis de la película, donde pues le decíamos al alumnado una serie, le planteábamos una serie de preguntas sobre qué reflexiona la película, qué representa la película, qué morales y principios secundan Saint-Colombe y la familia, qué implica el silencio autoimpuesto por Saint-Colombe, qué hecho le dejó profundamente marcado y por qué es lo que inculca el protagonista a sus hijos, o incluso preguntas más sutiles. ¿Qué le dice Saint-Colombe al mensajero real cuando es solicitado a integrarse en la corte? De esta manera el alumnado se va dando cuenta de que hay que prestar atención a los pequeños detalles. ¿Cuál te parece la escena más emocionante y cuál te parece la escena más filosófica? Marie Marais escucha todas las noches del mundo clandestinamente. ¿Y qué encuentra?
Bien, también le invitamos al alumnado a prestar atención, y no podía ser menos en esta película, a los elementos estéticos, a los colores, al vestuario, a las localizaciones. ¿Qué localizaciones hay? Aparte del Palacio de Versalles, la casita del jardín, Port Royal, ¿qué significa? ¿Por qué el título? ¿Quién inventó Saint Colón? ¿Y qué supuso para la historia de la música? ¿Cuáles son las metas de los personajes? ¿Cuáles son los logros de los personajes? En una palabra, esta película para nosotros es excepcional, como para otras películas, y debido a su material estético musical, pues es para mí fue muy importante, y yo creo que para el alumnado también fue muy importante. Bien, esta película, La clase, Entre los muros, fue también muy importante, sobre todo en el tema o en la asignatura didáctica de la filosofía en el máster en formación del profesorado. No voy a relatar, muy a mi pesar, de qué preguntas, etcétera, etcétera, nos hicimos. Visionamos esta película aparte, dada su duración. Lo más importante para nosotros, como docentes, fue observar cómo se trata de un retrato de las preocupaciones prioritarias de los adolescentes de hoy en día, aunque está rodada o ambientada en un microcosmos de la Francia contemporánea, y verdaderamente es una película que nos relata acerca de las dificultades que tenemos los docentes, fundamentalmente en el ámbito del bachillerato y de secundaria. Es muy elocuente esta película, muy bien hecha, muy bien redactada, y que sigue siendo muy actual. Así que os invito a que veáis esta película, y también os invito, como no podía ser menos, a que veáis cuál fue el trabajo que hicimos en la asignatura de didáctica de la filosofía, utilizando este material, utilizando precisamente esta película de un nuevo curso en un barrio conflictivo, y de un profesorado lleno de intenciones, de buenas intenciones, deseosos de aportar la mejor educación a sus alumnos, y que se arman contra el desaliento. La diversidad cultural, los conflictos familiares y un largo etcétera, y que no perdáis de vista esta película, y ahí tenéis precisamente cuáles fueron nuestros objetivos y qué hicimos con este material de la clase o de Entre muros. Estamos en el quinto punto de esos modos en los que el material audiovisual se relaciona con los temas filosóficos. Todo no lo podemos ver con todo lujo de detalles. Son materiales que os ofrecemos a los docentes y también al alumnado, evidentemente. El quinto punto es que efectivamente existe material audiovisual capaz de suscitar debates éticos de altura. Aquí la lista nos podemos imaginar, interminable, y cada uno de vosotros que estáis viendo este vídeo diréis, y te has olvidado, y te has olvidado, y te has olvidado. Lo asumo. Yo simplemente, basándome en Zurita, pues os puedo aludir
al uso, al empleo como material didáctico del hombre elefante, o bien poesía. Y por supuesto, para nosotros ocupó un lugar central Blade Runner. Y si os fijáis, ahí en la página web de Didáctica de la Filosofía, la película Blade Runner fue muy importante. Y es ahí cuando me di cuenta, en esa película, de que poner una película entera no fue del agrado del alumnado. Eran 3 horas, porque eran 3 horas didáctica de la filosofía. Sí que es cierto que pusimos la película en una sala diferente, con pantalla grande y con audición diferente, más completa. Pero el alumnado, yo luego pasé un test y me dijeron que, hombre, que ya somos mayores, claro, ya somos mayores, y que utilizar el aula para que ellos vayan a la universidad, que fue en este caso la asignatura didáctica de la filosofía, para ver Blade Runner, pues que no lo consideraron adecuado. Y aprendí mucho en ese sentido. Yo creo que hay que ver la película fuera, absolutamente fuera, del aula y de lo que significa el aula, aun cuando lo que son los materiales y la discusión de los materiales sea motivo de debate y de discusión, eso sí, en el aula. Bien, ahí sí que preparamos, que fue muy interesante, diferentes niveles de enfrentamiento a un material audiovisual. En este caso elegimos Blade Runner. Y pues bien, el profesorado puede optar por un nivel y también por unas preguntas específicas, y con la posibilidad también de combinar unos niveles u otros en función del tiempo, del rigor, del alumnado o de la profundización temática. En nivel 1, pues curiosamente el nivel 1 pues tenía desde que si te ha gustado la película, si te ha parecido lograda, interesante, aburrida, fallida, etcétera, etcétera, a una batería de preguntas como cuál es el argumento de la película, en qué momentos de la película aparecen los ojos, qué elementos hacen referencia a la percepción visual y el ojo, qué te sugiere o qué conflicto o conflictos plantea la película, o el nivel 2, subiendo de nivel, describe brevemente cómo presenta la película la sociedad del futuro. ¿Crees que es mejor? ¿Crees que es peor? ¿Crees que de algún modo avanzamos hacia una sociedad como esa? ¿O que no coincide en absoluto con el avance que ha sufrido la sociedad en estos años, en estos últimos momentos? Bueno, hay 3 niveles de análisis de Blade Runner, que os invito a que le echéis un vistazo, niveles de profundización en función del alumnado que visiona la película, en cuanto a los personajes, en cuanto a la psicología, en cuanto a la temática. El nivel tercero, para mi gusto, sería el nivel que alude precisamente cómo es tratado en la película el tema de la libertad o el tema de la muerte, o qué crítica social se realiza en la película. Diferentes niveles que yo os invito a que le echéis un vistazo a cómo podríamos ver una película mediante un guión previamente hecho por nosotros y luego dado al alumnado para que se fije en unos detalles en vez de en otros. Bien, y ahora vamos al sexto punto, otros materiales audiovisuales capaz de suscitar debates filosóficos en el aula. Pues, en fin, hemos utilizado mucho. Por ejemplo, utilizamos bastante debido a, mira, imaginaros, este es largo,
este es largo. 15 minutos, 14,54 o 17,06, pero si es nuestra clase de didáctica en la filosofía son 3 horas, pues podemos utilizar este tipo de herramienta. Utilizamos muchos Tectol. Ahí tenéis, por ejemplo, el de Shirley, nuestra condición compartida, la conciencia, o el de Peter Singer, el cómo y el porqué del altruismo eficaz. Y aquí tenéis, en Didáctica de la Filosofía, nosotros veíamos el vídeo, visionábamos el Tectol y a continuación pasábamos una encuesta. Encuesta para que ellos la contesten y encuesta para mostrarles cómo podrían ellos utilizar un Tectol luego en bachillerato o en secundaria. Ahí tenéis, por ejemplo. Por supuesto, la figura de Michael Sandel también es importantísima en el tema de la justicia, en los vídeos maravillosos que tenemos a nuestra disposición. Son muy sugerentes y siguen siendo muy actuales. Os invito, para el que no lo conozca, a visionar un vídeo que realizamos nosotros en el departamento, dirigido por Rodrigo Castro, que se llama La caída de Tales. Ahí lo tenéis, y el cuestionario realizado al alumnado. También la herramienta Pienso Luego Existo, para la temática que es filosofía, donde podemos visionar simplemente a Amelia Valcárcel, simplemente a Celia Amorós, simplemente a Jesús Mosterín, simplemente a Manuel Cruz, y luego, pues, después del visionado, realizamos nosotros como docentes un cuestionario que ponemos al alumnado. Y otro de los autores que a mí me gusta muchísimo es Brian Magee. Brian Magee tiene, ya es un poco antiguo, Brian Magee se le ocurrió un programa de televisión en la BBC, un programa de televisión donde cada día llevaba a un filósofo que le explicaba. ¿Es sobre Descartes? Pues lleva a un filósofo especialista en Descartes. ¿Es sobre Husserl? Lleva a un especialista en Husserl, en Nietzsche, en Platón, en Aristóteles, en Locke. Bien, y ese programa de televisión está en YouTube, parcelado en YouTube, y tuvo un éxito impresionante. Tal éxito fue que luego Brian Magee publicó un libro sobre las entrevistas realizadas a estos filósofos. Es de un nivel muy asequible. Brian Magee pregunta, la persona especialista responde, hay un diálogo entre ambos filósofos y os invito a que no perdáis de vista a Brian Magee. Y bueno, por supuesto, el documental La vida examinada también nos sirve para diferentes niveles de filosofía, de implementación en el aula de filosofía. Este documental ocupó un espacio importante en Didáctica de la Filosofía. Este es un documental muy bien hecho y su directora y guionista, hasta Taylor, acompaña a algunos de los pensadores más influyentes de hoy en día en una serie de excursiones únicas a través de lugares y espacios que tienen una resonancia especial para ellos y para sus ideas. Los pensamientos de Peter Singer sobre la ética de consumo pues se amplifican en el contexto de elegantes boutiques de la Quinta Avenida. Michael Hart reflexiona sobre la naturaleza de la revolución, al mismo tiempo rodeado por símbolos de riqueza y ocio. Judy Butler y una amiga pasean por el Mission District de San Francisco, al mismo tiempo que cuestionan la obsesión de nuestra cultura con el individualismo. Y mientras, pues también en Manhattan vamos conduciendo con Cornel West, quizá uno de los intelectuales más conocidos en América, quien compara la filosofía con el jazz y con el blues, recordándonos cuán intensa y activa puede ser la vida de la mente. Este documental es muy buen documental,
ofrece momentos privilegiados con grandes pensadores cuyos campos van desde la filosofía moral hasta la teoría cultural y revela el poder de la filosofía para transformar nuestra visión del mundo, de modo que podamos imaginar nuestro lugar en él. Bien, ¿y qué hicimos con este documental? Pues este documental, verlo entero es demasiado largo, pero sí que podemos verlo en pequeños fragmentos y hacer un cuestionario al respecto. O bien visionar todo el documental y reunir hacer diferentes grupos donde se van ocupando, cada grupo se ocupa de uno de los autores o de las personas que hay en el documental, y hay un debate entre cada grupo, etc. Es decir, que este documental puede tener muchas implicaciones y muchos usos en el aula. ¿Qué ocurre? Que este documental, como está muy bien hecho, como está muy bien compartimentado, pues sí que sirve en secundaria y en bachillerato para poner un fragmento determinado, un autor, o a Cornel West, o a Peter Singer, o a Judith Butler, o a Taylor, etcétera, etcétera. Bien, y discutir al respecto. Y yo me encontré con que si nosotros ponemos en secundaria y en bachillerato este vídeo, ya el alumnado conoce el vídeo, ya el alumnado conoce este documental. Hete aquí que si lo ponemos luego en el grado de historia, el alumnado te dice, sí, ya lo conocemos. Sí, ya nos lo puso el profesor ya nos lo puso el profesor del otro, ya nos lo puso el profesor no sé qué. Y nos encontramos con que para nosotros era tan importante este material, esta herramienta, y sin embargo el alumnado ya conoce este material no por segunda vez, sino por tercera, por cuarta y por quinta. Por eso al final diré, entre los peligros que tiene el material audiovisual, el peligro es que el alumnado puede estar ya cansado de este documental, cansado de esta película, cansado de este TED-Talk, que ya es la 8ª vez que se analiza en clase. Lo ideal, lo maravilloso, sería aunar esfuerzos, sería coordinar, sería ponernos de acuerdo para que no suceda esta circunstancia. Bien, es una sugerencia nada más basada, sugerencia en mi experiencia. También hay a nuestra disposición material de YouTube fantástico. Yo elegí, por ejemplo, El encuentro del siglo, que es un debate muy famoso que hubo entre Richard Dawkins y Deepak Chopra. Y después de que el alumnado visionara, y si son clases de 3 horas, como era didáctica de la filosofía, se pudiera poner una de las horas. Luego, supuestamente, el docente realiza un cuestionario hipotético para el alumnado. Cuestionario que va desde cuestiones como el inicio, el escenario, la presentación de este debate. ¿Te parece afortunado? ¿Por qué te parece afortunado? Porque es muy especial también la puesta en escena de estos debates. ¿Cuáles son los 3 grandes temas que se tratan en el evento? ¿Qué posturas sostienen los 2 intelectuales? ¿Cómo defienden sus ideas? ¿Cuáles son las reglas para la exposición de las temáticas? ¿Te parecen adecuadas? Propón alguna alternativa.
¿Fue suficiente el tiempo del que dispusieron los dos científicos para defender sus ideas? ¿O cuánto tiempo estimas que hubiese sido el adecuado? Realiza un resumen del evento. ¿Han cambiado tus ideas después de escuchar y visionar el encuentro entre Dawkins y Chopra? Razona tu respuesta. Esto es un ejemplo, por supuesto. Un ejemplo, yo creo que un ejemplo de... está aquí. Es un ejemplo de cuestionario que nos puede dar ideas a los docentes para sacarle el máximo partido a una herramienta audiovisual, como son determinados debates, determinadas entrevistas. Así que aquí tenéis material en didáctica de la filosofía, que son ejemplos nada más, no son ni mucho menos cuestionarios absolutamente cerrados, sino propuestas didácticas, única y exclusivamente. En la web Práctica Filosófica, que ya anuncié al principio de este taller, conferencia, encontráis también bastante material con respecto al uso de lo audiovisual. Ciertamente, Práctica Filosófica está basada en las experiencias de determinados profesores en el grado de Historia, asignatura Historia del Pensamiento Moderno y Contemporáneo. Ahí tenéis una serie de módulos y si pincháis, cliqueáis en cada uno de los módulos, encontráis aquellos materiales que utilizamos para impartir sobre todo las prácticas del grado de Historia de la asignatura Historia del Pensamiento Moderno y Contemporáneo. Ahí hemos participado Miguel Vázquez, Manuel Chamorro, Ancho Garrido, Luisa Posada, Encarnación Pesquero y yo misma hemos participado en esta práctica. Y yo os invito a que le echéis un vistazo, a ver, por ejemplo, en Freud, pues tiene su audiovisual correspondiente y su análisis o transformaciones del trabajo en el mundo contemporáneo tiene el uso de lo audiovisual, precisamente en una práctica que, recordar, es de 4 horas, con lo cual da mucho de sí. Bien, y por último vamos a aludir al 7º punto de estos modos en los que el material audiovisual se relaciona con los temas filosóficos, directores, directoras que han estudiado filosofía y se refleja en sus películas. Simplemente voy a destacar 2. Voy a destacar a Park Chan-wook, mal pronunciado, pero que estudió filosofía y sus obras, sus películas están cargados de mensaje filosófico y bueno, como en plan lúdico, Alex de la Iglesia, que también estudió filosofía y bueno, ¿por qué no? Podríamos ver reflejada su trayectoria en sus películas. Y el tercer vídeo, ya nos vamos acercando al final, va a tratar de la necesidad de no solo poner la película, no solo que el alumnado visione la película, sino algo que hemos dicho también, que es la necesidad de que el docente elabore una serie de guiones en diferentes niveles. Y eso es lo que vamos a ver en el vídeo número 3. Algunos ejemplos nada más. Y ya por último aludiremos que también algo hemos ido diciendo a las ventajas, pero también a los inconvenientes, pero también a los peligros que tiene la implantación de lo audiovisual en el aula de filosofía. Nos vemos dentro de un rato en el vídeo número 3. Muchas gracias.